Hola, Caro, hola, José, ¿cómo están ustedes? Buen Muy día. bien, por Muy bien, buen suerte. día. Gustavo, a ver, uno imagina todo este escenario y lo ve complicado porque es como tratar de que convivan dos mundos muy distintos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo hicieron los que ya lo hicieron? Y le queremos consultar a usted si habían estado observando qué pasa en Mendoza, en Buenos Aires, en otros lugares donde ya hay legislación eh, que de algún modo regula Uber y si esto funciona, no funciona, a dónde se trasladan los costos, bueno, un montón de cosas que a uno le surgen cuando piensa en esto. Bueno, este es un debate que no es solamente argentino, es un Claro, debate claro. mundial. Sí. Viene surgiendo una aplicación que sale en el año 2009 en San Francisco, en Estados Ujú. Unidos, Sí, empieza a regularse a través tiene un nombre que es Uber, básicamente la ujú. empresa que Tal nace, cual. y empieza a expandirse cada vez más en distintos lugares. Ujú. Hasta que llega el momento en el cual se empieza a discutir, che, pará, este sistema que se está utilizando para trasladarse se está haciendo cada vez más masivo y compite con Sí, los taxis. Digo, yo estoy hablando de un debate que se dio en Estados Unidos primero y que se fue expandiendo tal a cual, al Europa. resto, sí. En esa línea empiezan a surgir todas estas cuestiones que ustedes también plantean, porque estos modelos de plataformas digitales que conectaban a pasajeros, cuando Ujú. desembarcan, empiezan a entrar primero en los hechos y de Claro, ahí se empieza a claro. ver estas zonas grises. ¿Qué hacemos nosotros con estas empresas tecnológicas? Y hay un hito clave en esta regulación que se da en el 2017, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay un fallo que ellos dictan por un conflicto que había entre Elite Taxi con Uber, y lo declara que a este tipo de aplicaciones como un servicio en el campo del transporte. Mm. Entonces ya no es solamente una cuestión de la tecnología o de la sociedad de la Claro, información, claro, Sí, claro. sino tiene que estar regulado y habilita a que los Estados miembros de la Unión Europea tengan que regularla como un transporte, es decir, que le establezcan licencias, seguros, normas de seguridad, etcétera. Es tanto este debate que se daba hasta ese momento que hay ciudades como Barcelona, por ejemplo, si uno viajaba en esa, en sí, esa fecha, en el año 2018, 2019, ni siquiera la podía descargar a la aplicación Claro. de su celular, claro, porque así estuvo bloqueado sí. y Barcelona tuvo marcha y contramarcha hasta que la tuvo que terminar Ujú. de aceptar, digamos, que se fue imponiendo. Sí. Eso fue uno de los marcos que habilitaba a regularla. En Argentina llega en el 2016, Sí. por primera vez en Buenos Aires. Yo en ese momento viajaba mucho por situaciones laborales, trabajaba en el Senado de la Nación Ujú. y recuerdo todo el debate que había, no solamente debate, los taxis con situaciones de violencia, enfrentándose con choferes de este tipo de Sí, aplicaciones, sí. incidentes que han sido públicos, digamos, están en muchos portales que uno puede llegar a verlo porque se Ujú. empieza a producir esta situación. Sí. Y se empieza a discutir también cuál es la situación del conductor Ujú. de estos vehículos en relación a la empresa. ¿Hay Sí, una relación laboral o no hay una relación laboral? Es sí. simplemente una contratación donde me pagan una comisión. Ujú. Bueno, empieza también todo esto en un debate que hoy todavía se está Sí. dando a nivel mundial Mundial. porque recién el año pasado en Europa se aprobó una directiva sobre el trabajo de plataformas, Sí. trabajo en plataforma, buscando si se presume o no que hay una relación laboral cuando se cumplan ciertos indicios, tratando de dar cuáles son estas condiciones de trabajo, y la Organización Internacional del Trabajo viene advirtiendo y Mm. emitiendo algunos informes sobre la precariedad y la Sí, necesidad de una protección sí. social, es decir, laboral, en las plataformas. Ese es un debate actual que inclusive todavía no ha llegado a la Argentina. Ujú. Y en este esquema empezamos nosotros a ver que hay normativas Sí, que se van tratando de adaptar, porque la normativa del transporte en Argentina, chicos, es de la década del 90, totalmente. con la Ley Nacional de Tránsito, inclusive de ahí de a poco va teniendo algunas adecuaciones, Ujú. y eso obligó a que en el año 2019 la Superintendencia del Seguro de la Sí. Nación tuviera que adaptar la normativa de los seguros de responsabilidad civil en el transporte, Ujú. dictando un decreto específico para regular cuál es el seguro que tienen que brindar estas Mm. aplicaciones al pasajero, al conductor, porque uno no lo ve hasta que lamentablemente le toca ser protagonista o víctima o sufrir la consecuencia de un accidente de, Sí. de tránsito,
y se empiezan a producir muchas de estas, de, eh, de estas, de estos casos que ameritan que le preste atención el Estado. Por eso no es tan sencillo el decir, desde los que tenemos una responsabilidad, que el Estado no se meta. No, claro. Porque a la Gustavo, larga, sí, el Estado termina sí. viéndose obligado a Sí. intervenir, ¿no? Sí, Gustavo, José. ¿cómo hoy conversando con algunas personas decías, bueno, a ver, si Uber tiene que pagar un canon, por ejemplo, el costo de ese canon, ¿a quién se le traslada? ¿Va a terminar pagándole el pasajero, el chofer? ¿Cómo, todas esas cuestiones, ¿cómo se están pensando? Lo que la regulación que nosotros hemos dado en este caso, que Sí. aprovecho también para decir esto, no es solamente las aplicaciones, no es solamente motos y autos Sí. para aplicaciones, sino que además estamos reformulando el El sistema del Sutrapo, servicio de sí, taxis, claro, claro. porque eso también es otro, Sí, un otro tema punto, que tenemos que un estar punto importante. en la discusión, y esto no es taxi o aplicaciones. Ujú. Digo, no es elegir entre uno y el otro, sino regular ambos, porque en esta historia que yo le estaba contando, que formó parte del estudio que hemos hecho Sí, en este tiempo, eh, el mundo no elegía entre uno o el otro, lo elige el usuario, sí. y Claro. lo que termina haciendo todos los países, las ciudades que han regulado es poner sobre la mesa estos dos medios de transporte o regímenes para el Sí. transporte a través de vehículos, y que conviven Mm. con reglas distintas, reglas distintas y similares, y con nuevos desafíos que van Sí, sí. surgiendo. Un dato nomás y ya vuelvo al tema pues no le quiero escapar al tema tributario. Eh, Hace 2 días hay dos aplicaciones, una Uber y otra, no recuerdo ahora el nombre, que han empezado a lanzar los apps robots, es decir, vehículos directamente comandados por inteligencia artificial o a través de la robótica, donde ya ni siquiera entra a jugar un conductor. O sea, ya no hay un pasajero que pone Sí. el auto. Esto en algún momento Sí, va a va a llegar. despertar otro tipo de discusiones para que Sí, veamos cuán avanzado y acelerado va todos estos temas que van cambiando tal cual. lo que está pasando. Ya la demanda, en algún momento, si esto se instala y avanza, va a ser totalmente distinta, y los desafíos van a Sí, ser otros. sin duda. Lo que nosotros estamos haciendo directamente en esto es, al pedirle a las empresas de redes de transporte, que son las aplicaciones, que se tengan que inscribir en un registro del municipio, es decir, dar de alta la actividad, ya quedan contemplados en la regulación normal que tiene cualquier comercio a través de el Código Tributario. Mm. Es decir, no se está creando absolutamente nada, eh, ningún impuesto, ninguna tasa, ningún Sí. canon nuevo, no hay nada de eso. Lo que sí hay es que, al pasar a estar legalmente registradas en San Miguel de Tucumán, pasan a ser contempladas por las alícuotas establecidas para el tributo económico municipal en el Código Tributario, que es del 1,2%, si no me equivoco, Sí. 1,25%, Sí. de en este caso va a ser lo que se cobre por la tarifa. Lo tiene que pagar la aplicación, que es la que se registra. Probablemente esto se termine dando en cadena, termina pasando con todos los Sí, lo termina precios. pagando Digo, el de los usuario. taxis. Mm. Digo, Sí, sí. cualquier cosa de este tipo, en ropa, en comida, Sí. Gustavo, siempre pasa exactamente lo sí. mismo. Bueno, acá hay que ver cómo manejan las aplicaciones, porque en realidad lo que juega siempre en esto es estas promociones que largan en determinados horarios. Sí, claro, justamente eso es lo que quería consultar, porque mientras el taxi tiene una tarifa fija, por ejemplo, uno en Uber, bueno, en determinado horario, dependiendo de si llueve o no llueve, si hay muchos demanda, poca demanda, si hay muchos autos, mucha oferta de vehículos o hay poca, bueno, varía la tarifa. Entonces, un mismo viaje que a determinada hora cuesta tanto, 3 horas después cuesta el doble o el triple, ¿no? O viceversa. Mirá, Eso, ¿qué va a pasar con eso? lo cuentan mucho los más chicos, adolescentes o de 20, 21 años, que son usuarios activos de este sistema. Ellos mismos, cuando nos contaban en estos días, cuando charlábamos, que a la hora de estar por tomar un Uber, se fijan el precio y dicen, no, pará, esperemos 10 minutos que puede estar más Claro. barato. Y esperan 10 minutos y llaman. Quien Claro. tiene mayor urgencia, lo llama. Una periodista me decía la vez pasada en una entrevista, que había tomado una de estas aplicaciones en su casa, que vive en Villa 9 de Julio, para ir al centro un día que llovía,
y le salía el doble de lo que le sale usualmente. Nos pasó Pero todo. ella eligió Nos pasó tomarlo. todo. A mí me tocó ir a un asado y el trayecto de ida a las 9 de la noche era 2.900 pesos, por ejemplo, y a la madrugada era 11.000 pesos. Sí. El mismo, ¿me entendés? Bueno, el trayecto. Gustavo, ¿cómo estás? Hablando de esto de que ella eligió, José, a mí me pasó también. Uno, ¿por qué elige? Porque el servicio es bueno, ¿no? Entonces por ahí vos decís, bueno, yo elijo pagar unos O es pesos de mejor más. que lo que hay. Sí, porque es mejor que lo que hay, claramente, o en comparación con el taxi, que en su gran mayoría no están en condiciones los vehículos, ¿no? Hablemos de eso. Porque hay, pero además, Caro, no solamente por un tema de calidad del servicio, sino porque hay dinámicas que han ido modificándose. También, Aparatito que tengo yo, el celular, vos estás en cualquier reunión, estás en el trabajo, lo que sea, y ya está tan incorporado que lo utilizás sin ningún inconveniente para Claro, llamar va gestionando rápido. Exacto. Y ni siquiera salía a la pagás en calle efectivo, cuando no estás está, efectivo no salías a para viajar. buscar un auto. Sí. Entonces, son dinámicas que se fueron modificando. En el año 2006, cuando nosotros discutimos, cuando se discutió el SUTRAPA, digo nosotros como ciudadanos, y se eliminan los remises de hecho, venía de una lógica y un conflicto, ustedes también se acordarán, claro, que salíamos a la calle a las 3 de la mañana, y era hacer señal, auto que pasaba, mientras tenga una cintita roja en la luneta, y eso nos habilitaba para subir y viajar. Nos ponía cualquier riesgo. Y tuvimos el crimen de Paulina Levos, con una situación, digamos, que terminó siendo el clic que obligó a contemplar esta situación. No existía Facebook, no existía Instagram, no teníamos smartphones, digo, el sistema de transporte fue pensado cuando lo analógico primaba en la ciudad. Hoy, se pagaba en efectivo en la era todo. de la inteligencia artificial, está claro que tenemos otra forma de movernos el mundo, no lo otra forma de movernos y otra forma de pagar, porque es muy importante, creo que una de las mayores ventajas que tiene, diríamos, que vos te olvidás de andar con el efectivo, o si tenés o no tenés, si tenés cambio, porque vos ni siquiera te olvidás del acto de pagar. Uno, si tiene la aplicación vinculada a la tarjeta o al débito, lo que fuere, te subís al auto y te bajaste y nunca manejaste plata, ni te diste cuenta que pagaste y pagaste el viaje, ¿me entendés? Sí. Eso es tremendo, tremendo porque... Y esto, nosotros todo esto también nos lleva, mira, en la ordenanza nueva está contemplado que en el servicio de taxis, por ejemplo, eventualmente si avanza tanto la tecnología, que tengamos que prescindir de los relojes taxímetros y la tarifa uno la puede ir controlando a través de dispositivos electrónicos móviles. Sí. Porque hay en algunos lugares del mundo que existen esas situaciones. Acá en Tucumán en algún momento todavía existe, pero no con la misma vigencia, lo que fue taxiar. Recordemos que es una cosa intermedia porque no son como las aplicaciones, pero uno medianamente podía tener a través de una aplicación también saber cuánto era la tarifa que nos iban a cobrar. Digo, se puede cobrar de otras maneras, se puede establecer el tema de tarjetas de crédito o cualquier otro medio de pago. Entonces, hoy ya estamos dejando abierta esta posibilidad que se incorpore al servicio de taxi que no estaba incorporado hasta ahora. Porque, repito, vemos tanto la evolución de lo que esto va teniendo en el mundo que nosotros vamos a tener situaciones que hoy no están previstas. Voy de nuevo, en el Gustavo, año 2006, y te consulto, porque obviamente... Bueno, va a pasar lo mismo dentro de 10 años. Claro. Sí, Carol. No, te quería consultar, porque vos decís, bueno, están tendiendo a modificar y adaptar y que los taxis puedan modernizarse y demás y adoptar la tecnología, pero genera mucha resistencia, ¿no?, en el sector, toca ciertos intereses incluso. ¿Cómo ven ustedes eso, que han tenido la chance de conversar, ¿no?, con sus representantes también? Mirá, la resistencia en todo esto vamos a encontrar en todos los sectores, digamos. Hay sectores de Uber Moto que es también como novedoso que estemos regulándolo porque casi ningún lado está regulado. Tampoco es un fenómeno igual en todas las ciudades de Argentina, porque el fenómeno de cómo se mueve, están utilizando las motocicletas en Tucumán para este tipo de vehículos no se da en otras ciudades. Tanto que ya es un fenómeno en Tucumán, y esto José lo conoce bien, porque sé que participó de los foros que convocaron en Meta y en otras organizaciones. Tucumán tiene una situación con el tránsito de motos bastante complejo ya de por sí, sin entrar a contar lo que son las aplicaciones. Bueno,
con el taxi había que también reordenar un poco, traer claridad. Hay un margen también para empezar a regularizar algunas situaciones. Hay taxistas que nos reconocían que no han podido completar todo el trámite de regularización de la licencia de su trapa y está todavía en suspenso eso, entonces esto le va a dar la posibilidad de que puedan ya tener su marco ordenado en relación a las licencias, que se otorguen de otra manera también las licencias, de una manera también que sea mucho más ágil, mucho más transparente, no sea tan engorroso. Desde ese punto de vista es una respuesta también a los taxis. Sí. Y además están pidiendo ya las reglas claras de cómo conviven y qué se aplica para cada una de las modalidades, y dejando ya abierta una posibilidad que no estaba establecida, y es que los taxis también puedan operar a través de las aplicaciones. A ver, me dirán, pero sí ya existe, llamo un Uber y me viene un taxi. Sí. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es adecuar la normativa a esta realidad. No podemos seguir viendo digo esto también porque a veces algunos nos dicen, pero si esto ya existe, ¿para qué se meten? Bueno, porque lo que tenemos que hacer es dejar que en la letra de una ordenanza tengamos algo que no se aplica o se hace exactamente todo lo contrario. En todo caso es ya terminar reconociéndolo para adecuarlo, que funcione de la mejor manera posible. Y un dato que también quiero decir, porque no es menor, hemos incorporado un capítulo especial de los derechos y deberes del usuario, reconociendo además que nosotros como pasajeros tenemos derechos que tienen que ser respetados, que tienen que ser reconocidos expresamente, que tienen que haber canales oficiales de reclamos para que nuestra voz como pasajeros se escuche, ya sea del servicio de taxi o sea del servicio de las aplicaciones, en todo lo que tenga que ver con el tema del servicio, y además las medidas de protección para mujeres o para sectores vulnerables, adultos mayores, discapacitados, que tengan medidas adicionales de protección que la dicte el Ejecutivo, porque también son dinámicas que van modificándose constantemente. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Un Estés muy abrazo. bien, Un saludo grande. Adiós. Bueno, esto es un tema en pleno desarrollo. Vamos a ver.